Buenos días, Dios les bendiga, hermanos y amigos. Nuevamente en este jueves 25 de mayo. Estamos ya prácticamente a 5 días, 6 días de que se vaya este mes y comenzamos junio. Y la pregunta de siempre, la pregunta del millón, ¿qué hemos hecho durante estos 5 meses que están pasando del mes de 2023, del año 2023? ¿Cómo hemos aprovechado el tiempo? ¿A cuánto les hemos hablado de Cristo? ¿Cuántas almas hemos ganado para el reino de los cielos? Es la pregunta. El pastor Vladimiro Monroy, nuevamente desde la oficina pastoral de la Iglesia de Dios Comunidad Cristiana en la periferia del centro de Los Ángeles, nuevamente con el mensaje de salvación, de poder, de victoria en Cristo Jesús. Aleluya, a Él sea toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Nuevamente el pastor Vladimiro Monroy desde la periferia del centro de Los Ángeles en la oficina pastoral. En esta ocasión el mensaje que tenemos para este día, la salvación del alma desde la perspectiva del Evangelio de Marcos. La salvación del alma desde la perspectiva del Evangelio de Marcos. Un saludo muy especial a todos los hermanos de Comunidad Cristiana, algunos trabajando quizás, otros en sus casas, en sus ocupaciones diarias, algunas de las hermanas atendiendo el hogar, y también a nuestros seguidores alrededor de todos lados del mundo hasta donde llegue nuestra señal. Un saludo muy especial. Siempre hay hermanos o personas que están pendientes de esta transmisión allá en mi pueblo, en Ipala, Chiquimula, Guatemala. Así de que estamos aquí de nuevo desde el centro de Los Ángeles. La salvación del alma desde la perspectiva del Evangelio de Marcos. Ya hemos estado anunciando que esperamos que para principios del mes de junio tengamos ya los libros de los Salmos, comentario del libro de los Salmos, una explicación para la vida diaria. Ya prácticamente todo está preparado, solamente esperamos que la imprenta los termine de imprimir y tenerlos primeramente para el mes de junio. Amén. La salvación del alma desde la perspectiva del Evangelio de Marcos. Vamos a ir a Marcos capítulo 16, verso 15, que es uno de los versículos de la Gran Comisión, junto con Mateo 28, 19. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Vamos a estar orando en el nombre del Señor para que Dios nos dirija en esta transmisión. Gracias a Dios por todas las bendiciones. Amén. Así es de que dice la palabra del Señor, repito, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Se cuenta de un hombre que soñó que había construido una escalera y que iba de la tierra al cielo. Y que cada vez que hacía alguna buena acción, alguna buena obra, dice que la escalera subía un par de metros. Cuando hacía alguna cosa extraordinaria, la escalera subía aún más. Y cuando daba fuertes sumas de dinero, más todavía la escalera subía más. Después de un tiempo ya era tan alta que no se veía la parte superior. Se perdía en las nubes. El hombre creyó que cuando le llegara la muerte, subiría a través de su escalera al cielo y entraría directamente al paraíso. Pero escuchó una voz del cielo que decía, el que sube por otra parte, el tal es ladrón y robador. Y eso dice que la escalera se cayó y todos desapareció, despertó. Él despertó y vio que si quería ser salvo, debía hacerlo por otro camino y no por el de las buenas obras, como él lo creía. Y entonces tomó el único camino, aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Esa es la situación de muchas personas hoy en día que creen que la salvación es por obras, pero antes vamos a estar orando. Padre, en el nombre de Jesús, te damos infinitas gracias en este momento, Padre, por todas tus bendiciones. Primeramente, Señor, te pedimos perdón por nuestras debilidades, por nuestras faltas. Pero estamos aquí, Señor, para honrar tu nombre, para adorarte, para bendecirte.
Gracias por las personas que ya se están conectando. Gracias por las personas que están viendo ya esta transmisión. Desde ya estamos enviando un saludo a Ruth Agastume, que está conectada. Amén. Con Ruth siempre hemos tenido una buena amistad desde cuando vivimos juntos en la zona 11 en Guatemala. Y sentimos mucho la partida inesperada de Lola. Amén. Bueno. Amigos y hermanos, cuando se habla de las buenas obras de salvación del alma, se habla de la transformación espiritual de personas que vienen a Cristo, no por medio de las obras, no por medio de hacer cosas buenas, sino únicamente por la sangre de Jesucristo. Y que vienen a través del evangelio que él mismo proclamó y nos manda también a hacer lo mismo. Por eso dije el versículo dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ya dije que es también parte de la gran comisión que en Mateo 28:19 dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. ¿Okay? Y esta vez vamos a hablar del evangelio desde el mismo punto de vista del evangelista Marcos, y que comienza diciendo principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El evangelio era el mensaje que se daba en la eclesía. La eclesía quiere decir en griego asamblea de llamados, y que era cuando el intendente, el encargado de la comunidad, llamaba a la vecindad, a la comunidad, a las personas, a la plaza pública para dar algunas buenas noticias. Aún recuerdo yo muy pequeño, allá por mis 6, 7 años, 8, en nuestro pueblo, obviamente no había televisión, tal vez la radio, si es que había un radio muy al estilo de antes, muy escaso, y eran ricos los que tenían un radio, ¿verdad? Tal vez no ricos, pero tenían más posibilidades. Y el alcalde del pueblo mandaba a los comisionados a las aldeas, a diferentes lugares, a los barrios, los lugares, las colonias, a convocar a la gente a la asamblea para tal día, tal hora. Y entonces él tenía que dar alguna información a la comunidad, ya sea que viniera de parte del gobierno o de la gobernación o del mismo alcalde. Y eso se llamaba la eclesía, asamblea. Y el mensaje que se daba era el evangelio. Así que con esto estamos diciendo que si usted busca en el Antiguo Testamento la palabra iglesia, no la va a encontrar. Y si busca la palabra evangelio, tampoco la va a encontrar. Porque el evangelio y la iglesia no tienen connotación bíblica en el Antiguo Testamento. Fue hasta que Cristo, bueno, dijo, si ellos tienen sus eclesías para dar su mensaje, yo voy a formar mi eclesía, mi iglesia, para dar no las buenas nuevas de la comunidad, sino las buenas nuevas de salvación. De hecho, en el Antiguo Testamento no se encuentra, dije, la palabra iglesia, ni tampoco evangelio. ¿Okay? Eclesía quiere decir iglesia y evangelio era evangelium. La gente descendía de diferentes lugares para escuchar las buenas noticias. De igual manera, Cristo un día fundó su eclesía con un evangelio distinto, con un mensaje diferente, que se oía en la plaza pública y que tenía que ver con las buenas nuevas de salvación, con el perdón de nuestros pecados, con la seguridad de la vida eterna. Este sermón se divide en 7 puntos. Primero, la necesidad de arrepentimiento como el primer paso para la salvación. La gente necesita arrepentirse. Segundo, la necesidad de creer en el Evangelio de Cristo, las buenas nuevas de salvación. Tercero, la necesidad de oír y recibir la palabra de Dios. 4, la necesidad de atender el llamado de Cristo. 5, el deber de no avergonzarse del Evangelio.
Sexto, el deber de amar a Dios por todas las cosas. Y séptimo, el deber de perseverar siempre. El hecho que sean 7 puntos no quiere decir que vamos a pasar aquí toda la mañana. ¿Okay? Pero si nos tomamos nuestro tiempo para hablar de la palabra del Señor, ya que son temas bastante profundos, para que la gente entienda, para que nuestros amigos, nuestros seguidores, ¿verdad? Aquellos que todavía no conocen a Cristo, pues se den una idea ya de que esto no es asunto de religión. Esto no es asunto de creencias, como alguien dice así en una forma muy despectiva. La necesidad del arrepentimiento como el primer paso para la salvación. Cristo dijo que no hay más tiempo que esperar. En Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Arrepentidos. La palabra cuando dice arrepentidos es un mandato, no es opcional. No es que si quiero lo hago, no es que si yo siento lo hago, sino es arrepentidos. Era el mensaje de Juan el Bautista también en el río Jordán. Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Así que si tú no lo haces, ya es tu responsabilidad. Pero el mandato de Dios es arrepentidos. Según el diccionario, arrepentimiento es sentimiento de pesar por una acción o una omisión de pasados, de pecados, de cosas pasadas. Cuando la persona se arrepiente, está sintiendo pesar de algo que hizo que no está correcto, que ofendió a Dios, posiblemente ofendió a otras personas, y entonces la persona reconoce, eso es arrepentirse. Fue lo que hizo David después de su pecado con Betsabé, reconocer su pecado. Dice, yo reconozco mis rebeliones y dice, mi pecado está siempre delante de mí. O sea que estaba viéndolo constantemente, era su misma conciencia la que le acusaba de que había cometido ese pecado. Y David sentía muy profunda tristeza que le afectaba a su salud física, porque es la verdad. Cuando hemos fallado a Dios, cuando fallamos a Dios, afecta la salud física. Porque toda esa tensión que se tiene mental, esa opresión mental, repercute en enfermedades. ¿Sí? La mayoría de las enfermedades está comprobado científicamente que son de carácter espiritual e emocional. ¿Sí? Y hay gente que solamente con pedir perdón, una falta que haya hecho, se ha quitado un sinfín de enfermedades que afectan su cerebro, su mente, corazón. Y David sentía profunda tristeza que le afectaba su salud física. Dice, mientras callé, envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día. Mientras callé, envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. O sea que el silencio de no confesar su culpa, sentía el que se envejecía. En su gemir, por todo el día le estaba clamando, porque había fallado a Dios, le había quitado la mujer a uno de sus más leales y fieles soldados. El hombre, nosotros debemos sentir la necesidad de abandonar nuestro pecado. Proverbios 28:3 dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, alcanzará misericordia, la misericordia de Dios. Entonces el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa alcanza la misericordia de Dios. Isaías también dice, capítulo 55, verso 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Dios, y vuélvase a Jehová.
el cual será amplio en perdonar. Vamos al segundo punto, la necesidad de creer en el Evangelio de Cristo. Ya dije que el Evangelio de Cristo, creer en el Evangelio es un mandato, no es opcional. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Entonces, creer en el Evangelio no es religión o es conocer profundamente a Dios. Eso es. Y esta es la vida eterna. Dice que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la oración del Padre en Juan capítulo 17, verso 3, de Jesús al Padre. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es confesar lo que se cree. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Qué bonito. El único Dios verdadero. Es ser hecho lo que no se era, hijo de Dios. Porque no éramos hijos de Dios. Y cuando decir que no éramos hijos de Dios, muchos lo ven como algo despectivo, como se sienten ofendidos. Porque si salimos a la calle y le preguntamos, todo el mundo cree en Dios y es hijo de Dios. Pero hay una gran diferencia entre ser hijo de Dios por creación y ser hijo de Dios por salvación. Por creación, obviamente, todos somos hijos de Dios. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero eso no garantiza la salvación bajo ningún punto de vista. Ese es ser hijo por creación. La única manera de poder obtener la salvación es reconociendo a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, obedeciéndole en todo y vivir para Él. Hay gente religiosa que cree en Dios y teme a Dios, y si uno le pregunta, todo el mundo cree en Dios. Yo mismo me quitaba el sombrero cuando pasaba frente a una iglesia tradicional. O la gente se santigua, se persigna, pero nomás pasan ahí ya. Y la vida sigue su curso, hacen esto, hacen el otro, y no hay una entrega totalmente a Dios. Pero el servir a Dios es una entrega total. Por eso dicen nacer de nuevo. Es morir a la vida vieja, es morir al mundo y nacer para Cristo. Y tenemos la bendición que dice que más a todos los que le recibieron. Pues San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel, y el que no cree, ¿y quién no cree? Dice, para que todo aquel, entonces la condición es creer. Aleluya. Creer en Dios es depositar toda nuestra confianza en lo que Dios hace en favor nuestro. Hechos 11:6 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Dice a todos los que le recibieron. O sea, ¿cuál es la condición? Recibirle. No que yo hago buenas obras, que yo hago caridades, que yo hago esto, como el hombre que hizo la escalera, y entre más obras hacía, la escalera subía más para arriba, y eso creía él, que ya con eso ya tenía fácilmente subir su escalera y llegar al cielo. Y un día, estaba soñando, por supuesto, y un día dice que mientras el sueño la escalera se cayó y todo se vino abajo, y él despertó. Y se dio cuenta que la única forma no era llegar a Cristo por nuestros propios medios. Así que si tú crees que porque eres buena persona, que porque haces favores, que porque ayudas a los necesitados, haces cosas buenas, yo no te digo que no. Al contrario, hay que hacerlo. Claro que sí. Pero nunca creer que eso nos va a llevar al cielo. Porque si tú crees que por ser buena persona, que por tener un alto nivel de carácter moral, vas a entrar al cielo, entonces ¿a dónde quedó el sacrificio de Cristo? No tendría ningún sentido que Cristo haya muerto en la cruz. Algunas veces yo he dicho, hubiera sido la peor locura de parte de
de Dios enviar a su Hijo al mundo si hubieran otros medios para que la gente pueda ser salva. Porque si la gente cree que por hacer buenas obras va a ser salva, entonces ahí viene ya el ego, ¿ah? De alguna manera está alimentando su ego, es porque yo hice esto, porque yo hice lo otro. Y es lo que Dios no quiere. Dios quiere que muramos a nosotros mismos. Y entonces por eso es de que es por fe. Ahora, eso no quiere decir que no hagamos buenas obras. Claro, si antes las hacíamos creyendo que esas nos iban a llevar al cielo, ahora hacemos buenas obras, ayudamos a quien necesita, hacemos todo lo que esté a nuestro alcance por servir a otras personas, pero no para llegar al cielo, sino por gratitud a que lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Ya he dicho varias veces y lo seguiré diciendo que año 89, la iglesia tenía muy poco tiempo, estábamos empezando. Una hermana de nuestro país estaba aquí, era fiel creyente en la iglesia, servía y ayudaba en todo. Y un niño de 14 años se vino de Guatemala, pasó todo México en busca de su mamá. Al llegar a la frontera, obviamente lo agarró migración, lo llevaron a una cárcel de niños. Y la hermana, pues obviamente siempre acuden al pastor, ¿no? Y entonces las fianzas eran baratas, ella nos juntó el dinero y pagamos la fianza $500, $500 en el año 89. A las fianzas que hoy son 10,000 y más de dinero. Entonces fuimos a traerlo a la frontera. Y cuando estábamos ahí, eran 4 horas de camino más o menos, y cuando estábamos ahí en la frontera entre Mexicali y Calexico, pero dentro de Estados Unidos, ya llevábamos los papeles que habíamos pagado la fianza aquí en Los Ángeles, era solo de traerlo, pero en lo que hacían los trámites y todo eso se tomó tiempo. Había un calor como de 120 grados, porque eso sí es caliente esa área. Y en la traila, que estaba en la oficina, ahí estaba un sacerdote haciendo cosas buenas. Buenas. Porque él a las personas que no tenían quien respondiera por ellos, si los agarraba la migración, él les conseguía dinero, les pagaba la fianza y les buscaba trabajo. ¿Acaso no es bueno lo que estaba haciendo? Claro que es bueno. ¿Okay? Y mientras conversábamos ahí, mientras se hacían los trámites, esperando que el niño lo trajeran, eran como las 2 de la tarde, no habíamos desayunado, ni habíamos almorzado, nos urgía regresarnos, teníamos que trabajar al día siguiente, porque nos habían dado permiso para ir ese día, y ya otro día había que trabajar. La familia iba con nosotros, familia iglesias, y decía el sacerdote, yo lo hago para que Dios me perdone mis pecados, y lo hacía de esa manera. Obviamente no era el momento para entrar en polémica, nos urgía venirnos, pero entre mis dentros dije, yo no lo hago para que Dios me perdone mis pecados, sino porque ya me los perdonó en la cruz del Calvario. Ahí está la diferencia. Ya me los perdonó en la cruz del Calvario. Entonces, así que, de nuevo, la salvación no es por obras, es por fe. Tercer punto, la necesidad de oír y recibir la palabra de Dios. Siempre Marcos capítulo 4, verso 20 dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. ¿Cómo explicamos eso? Cuando el sembrador tira la semilla en la tierra, regularmente el trigo se tira la semilla así al aire, y parte dice que cayó en pedregales a la orilla del camino, los animales la pisotearon, otra cayó sobre piedras y nació. A veces en las piedras tiene unos huequitos ahí con tierra, nace, pero cuando ya calienta se muere, porque obviamente no hay paz, no hay raíces. Pero la que cayó en buena tierra dio fruto a 100 por uno. Entonces, por eso de que nosotros los cristianos fuimos sembrados en buena tierra. Y sembrados en buena tierra porque dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, que no se pierda, mas tenga vida eterna. La voluntad de Dios es que todos sean salvos.
Lo que Dios dice sobre quienes oyen y reciben la palabra. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. No basta con oír la palabra o solamente oírla. Lo mejor es recibirla. Porque la gente puede estar predicando. A veces cuando vamos para la iglesia los días domingos, aquí a 2 cuadras hay un grupo que los admiro, ¿verdad? Están predicando al aire libre con pancartas y con bocinas y todo, tipo 8 o 9 de la mañana. Están haciendo un trabajo excelente. La gente oye la palabra, pero una cosa es que oigan la palabra. Nosotros mismos, también aquí en el área de Los Ángeles, para los que viven en Los Ángeles, en la calle San Pedro y la calle Washington, en ocasiones nos ponemos ahí a predicar el evangelio también, ponemos sonido y todo, y la gente pasa, recibe los folletitos y les hablamos, oramos por ellos. Una cosa es oír la palabra, pero no basta solo con oírla, sino también con recibirla, asimilarla. Quienes oyen la palabra y la reciben son hacedores de ella. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Edificó su casa sobre la roca, no el que la edificó sobre la arena, que al primer vientecito se cayó. Cuarto punto, lo que implica atender el llamado de Dios. Negarse a sí mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. No va a avergonzarse de su fe, lo que él se lee en Marcos. Dice Marcos 8:38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y en Lucas, Gálatas capítulo 2, verso 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que morir al mundo. Morir al mundo. Renunciar al mundo. Pero cuando estas cosas eran para mí ganancia, dice Pablo, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. ¿Cuánta gente hemos sabido incluso de personas, misioneros, por ejemplo, que han dejado su comodidad en Estados Unidos, en Inglaterra, en países pues de alta posibilidad económica, y han dejado posiciones para irse a habitar entre las áreas rurales, marginales, allá entre los musulmanes, entre los hindúes, entre la gente pues allá en la India? Eso es amar a Dios, renunciar al mundo. Y en Hechos capítulo 12 dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de las iglesias para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Entonces, todo lo que pasa precisamente por la salvación del alma, todo lo que se sufre, no esperemos que la palabra va a ser bien recibida, de ninguna manera. De todos los que se evangelizan, se les habla de Cristo, son pocos los que la reciben. Dios quiere que todos la reciban. Amén. Pero no siempre sucede así, porque el hombre tiene libre albedrío, tiene libre entendimiento, el hombre decide si aceptar o no aceptar. Pero eso sí, el hecho de que acepte o no acepte, no quita su responsabilidad. Quinto punto, el requerimiento de amar y perseverar en Dios, con amor sin reservas. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El amor de Dios debe ser de todo corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Una entrega total.
un amor con perseverancia. Y seréis aborrecidos, dice, de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Seréis aborrecidos por causa de mi nombre. La palabra aborrecer en los tiempos de Cristo era dejar, no como hoy. Hoy se ve como odiar. No, en tiempos de Cristo era. Por eso, algunas veces por no entenderla, no contextualizarla, en unas versiones dice, el que no aborrece padre, madre, hijos, hermanos. Y la gente lo toma como que Dios está diciendo que hay que aborrecer, no, dejar. Todos hemos dejado padres y madres, hermanos, por seguir a Cristo. Dejar, pero no dice abandonar ni aborrecer. Al contrario, cuando uno acepta a Cristo y no sirve a Dios, y deja a uno a sus familiares, esto no quiere decir que los está, al contrario, se les ama más, se ora más por ellos, se busca, se intercede más por ellos, ¿okay? Pero se les deja en su fe. Yo mismo tuve que hacerlo, todos hemos tenido que hacerlo, pero eso no nos quitó nuestra responsabilidad para con nuestros padres, porque la misma Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en todos tus caminos. Entonces, y al final, pues siempre hay victoria, porque pues por testimonio de mis hermanas, yo he escuchado que tanto mi papá como mi mamá, en los últimos momentos de su existencia, echaron mano a la vida eterna. Aleluya. Entonces, seremos aborrecidos, claro. Seremos dejados. Pero eso sabemos que Cristo no nos deja. Él siempre es fiel. Debemos servirle a Dios con toda fidelidad, sin importar las circunstancias, porque la recompensa es grande. En Apocalipsis capítulo 2, verso 10, el apóstol Juan dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros, algunos de ustedes en la cárcel, para que sean probados, y tendrán tribulación por 10 días. Pero dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aleluya. Entonces, a la pregunta, entonces ahora es, ¿cómo respondemos a lo que Dios requiere con respecto a la salvación desde la perspectiva del Evangelio de Marcos? Y no solo Marcos, sino los 4 evangelios de toda la Biblia. Ya para terminar, se cuenta de un comisionista que se dedicaba a la venta de lapiceros. Se acercó un pequeño comerciante, le rogó que le comprara sus lapiceros, obviamente para revenderlos en la tienda. Y el comerciante le dijo, no puedo comprarle por ahora, pues tengo muchos. Pero estos, contestó el comisionista, son de una marca especial, son excelentes. Entonces cómprese siquiera una docena, dijo el comisionista. Ante la insistencia del vendedor, el de la tienda le dijo que le tomara una docena, pero que cuando él que vendía los lapiceros escribía la nota o la factura, lo hizo con una marca diferente, con otro lapicero. Y eso hizo que el comprador anulara la compra porque el vendedor usaba una marca diferente. O sea, en otras palabras, el hombre, o mejor explicando, el hombre ofrecía lapiceros, le insistió. Cuando el de la tienda le dijo, déjeme ya, por su insistencia, déjeme una docena, pero vino él y cuando estaba haciendo la factura, no usó uno de esos lapiceros, sino que usó otro lapicero, como nos pasa a todos, y eso hizo que el que estaba comprando, el comprador, anulara la venta, porque estaba usando una marca diferente. Quiere decir que si nosotros predicamos a Cristo, tenemos que vivir de Cristo. Si hablamos de Cristo, tenemos que dar testimonio de que somos hijos de Dios, que le servimos, no hacerlas, porque de qué sirve que estemos hablando de Cristo y nosotros viviendo otro tipo de vida, lo que estaba haciendo el vendedor de los lapiceros. La anécdota nos enseña que se puede ser evangélico y no vivir del evangelio de Cristo. Amén. Y bien, ese ha sido en esta mañana, este 25 de mayo. El tema, la salvación del alma desde la perspectiva del Evangelio de Marcos. Si sientes que esta palabra ha tocado tu corazón,
Y sabes muy bien que tu conciencia te redarguye, tu conciencia te dice que si mueres en este momento no sabes a dónde vas, aunque tengas religión, aunque vayas a la iglesia, que te persignes, aunque hagas esto, aunque hagas el otro, aunque hagas caridades, pero si no has aceptado a Cristo de verdad, si sigues creyendo en la Virgen, si crees creyendo en los santos, si sigues creyendo en tantas cosas que cuando dice que solamente en Cristo hay un Dios a sí mismo, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Si sigues en esa condición, todavía tienes la oportunidad en este momento. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Repite conmigo estas palabras: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, te pido perdón por mis faltas, quiero ser tu hijo. No importa, no tienes que usar palabras del diccionario, ni de un escoger las dos palabras sencillas. Dios escucha tu oración. Y si lo has dicho de todo corazón, lo que siempre decimos, tu vida está en un giro de 180 grados. Tu vida nunca será la misma. Búscate una iglesia donde estés, en alguna área. Si no sabes cómo hacerlo, nosotros te podemos orientar a alguna organización donde puedas crecer libremente. Y si vives en el área de Los Ángeles, estamos en el 430, al este de la calle 21, entre los bulevares Adams y Washington, entre las calles Maple y San Pedro, justo en la esquina de la calle igual y 21 igual, ahí estamos. Nuestros servicios son martes y viernes a las 7:30 de la noche y el domingo a las 10 de la mañana. Tenemos todavía escuela dominical. Digo todavía porque hay iglesias que ya no tienen, lamentablemente. Pero como dijo Wilfredo Calderón, un escritor cristiano de allá por el Quiché, Guatemala, la escuela dominical no pasa de moda. Nosotros sí seguimos teniendo una hora de 10 a 11 y de 11 a 1 el servicio general. Muy bien. Día lunes tenemos escuela de teología, instituto bíblico, capacitando líderes, pastores, personas que llegan a estudiar con nosotros. Ahí estamos sirviéndole al Señor con todo nuestro corazón. Así de que por hoy ha sido todo. Vamos a estar orando por las personas que por fe han entregado a Cristo. Padre que estás en los cielos, esas personas que en este momento, Señor, a través de esta palabra se han entregado a ti, pedimos por ellos, recíbelos en tu seno. Su nombre ya está escrito en el libro de la vida. Padre, gracias. Provéles los medios para su crecimiento espiritual. Y si viven en el área de Los Ángeles, es un privilegio recibirles. Señor, gracias. Si alguno está enfermo en este momento, sánalo, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Aquel que está reconciliando, que se había apartado de ti, recíbelo también hoy mismo, Padre. Recíbele, devuelve el gozo de su salvación, así como con la parábola al hijo pródigo. Gracias, Padre, en este momento. Oramos también por los enfermos en los hospitales, por los presos en las cárceles, por los doctores en los hospitales, donde quiera que sea, Señor, en cualquier país del mundo. Oramos por los presidentes, por el presidente de Estados Unidos, independiente de la ideología que profesa. Oramos por las próximas elecciones del año 2024. Oramos por las próximas elecciones nuestros países, como en Guatemala, que está a punto también ya de elecciones, para que Dios tenga misericordia y nos dé gobiernos, Padre Santo, que sepan gobernar con tu sabiduría, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Muy bien, amigos, ha sido un privilegio. En principio saludamos a Ruth Agastume, a Juan Manuel Levita, que es nuestro recordado Juan Manuel aquí en la iglesia, al principio de la iglesia. Pero nuestros jóvenes, tocaba la batería, manejaba las ventas de la iglesia, muy fiel hasta, y sigue siempre pendiente de nosotros. Hoy vive en Tijuana, Baja California. Hermana Micaela Muñoz, Dios le bendiga, le seguimos extrañando ahí en la iglesia, como una pasadita que se dieron por ahí, pero ahí estamos esperándoles. Hugo Bosch, bendiciones, dice, mucho gusto. Me gustó mucho su predicación. Aquí tenemos a Teresa Zárate. Dios le bendiga, hermana Teresa. Qué bueno que está pendiente, hermana Teresa Zárate. Papá Mayorga también es uno de nuestros paisanos allá de Cruz de Villeda,
Ipala, Chiquimula, en la mera frontera con San Luis, Jilotepeque, Jalapa. Servio Tulio Orgueta, no sé si será papá o hijo, tengo entendido que tiene un hijo que es doctor, pero quien quiera que sea Servio Tulio Orgueta, si es el profesor Tulio, pues un saludo muy especial, y si es el doctor también. Así que todos y los que no alcanzaron a conectarse pues ahí quedan las predicaciones grabadas en el www.iglesiacomunidadcristiana.org, www.iglesiacomunidadcristiana.org. Ahí en la sección de videos o en YouTube, Vladimiro Monroy, Iglesia Comunidad Cristiana. Eso es todo por hoy. Nuestra próxima transmisión será el domingo desde el templo, a eso el mediodía. Por hoy, Dios me los bendiga. Reciban un saludo de mi esposa, que es quien está tras la cámara. Un saludo a todos y con la ayuda del Señor nos seguimos viendo. Amén.